¿Están qué? Ok. Bien, en nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Gracias, senador Gaona. Lo lidero de sus funciones para que pueda. Sí, gracias, el senador Gaona nos permitió partir en comité. Secretaria, si nos lee la cuenta, se lo agradecería. Gracias. Sí, presidente. La cuenta del día de hoy es la siguiente. Informar que se recibieron nuevas solicitudes de audiencia en el marco de la discusión de este proyecto, presidente. Hasta ahora tenemos 21 solicitudes pendientes, digamos, para que la comisión continúe su escucha. Luego, también se recibió una comunicación del señor Héctor Santana, que representa a la FENATS del Hospital Arturo Hillers de Puerto Saavedra, y solicita audiencia a la comisión para plantear la necesidad de mejoras salariales en el sector salud. También informar que con esta fecha se recibió indicación, fecha de ayer en realidad, del senador señor Chaguán respecto de este proyecto, presidente, del proyecto de 40 horas. Y finalmente se recibió el informe del Ministerio del Trabajo y Previsión Social sobre la certificación del sello 40 horas. Esto es las entidades que se han unido al establecimiento de las 40 horas como jornada de trabajo. Nada más, presidente. Perfecto. Ya, muchas gracias, secretaria. Respecto a las solicitudes de audiencia, vamos a establecer nosotros un cierto límite para poder tratar de, dentro de la primera, segunda semana de abril, ya tener todas las audiencias completas. La verdad que, como hemos establecido una sesión especial de audiencia para los días lunes y otra el miércoles, y hay 35 asociaciones que quieren participar, la verdad es que es importante señalar que ya aquellas instituciones, asociaciones, organismos que se inscribieron, bien, pero en algún momento tenemos que avanzar con la votación del proyecto. Hemos conversado tanto con la ministra como con el subsecretario para tratar de empezar a bajar las indicaciones, obviamente no todas, porque hay algunos sectores que quieren específicamente y por área, algunos tratos que son más específicos según el área laboral de la que se trate, pero vamos a empezar a cerrar las audiencias de manera tal de que primera segunda semana de octubre tengamos ya la posibilidad de haber escuchado a todo el mundo y comenzar el periodo de votaciones, que debieran ser, creo yo, 2 sesiones cuando menos, pienso yo, dependiendo de la cantidad de indicaciones. Respecto a la comunicación del señor Santana de FENATS, en cuanto hayamos nosotros salido de esta primera urgencia, entiendo también que viene el proyecto previsional. Si usted nos pudiera ilustrar genéricamente, aprovechamos a saludar a la ministra, no la había saludado como ya la había saludado yo previamente, pero aprovecho de señalar a la comisión que nos acompaña la ministra. Entonces vamos a establecer esa votación para esas primeras semanas de octubre. Entendemos que el proyecto previsional viene, no sabemos si va a entrar por acá o pero evidentemente también vamos a tener nosotros que ir despachando proyectos para poder tener tiempo para tratar estos temas que son importantes. Respecto a las indicaciones que señaló el senador Chaguán respecto de este mismo proyecto, integrarlas al comparado con las otras indicaciones. Recordemos que este es un proyecto que ya está aprobado en general, por ende quedan las indicaciones que incluso hicieron senadores que ya no están, el senador Van Rieselberg y el senador Alamán, ¿verdad? Y se integran también las indicaciones nuevas dentro del mismo comparado, y el informe de certificación de sello 40 horas lo vamos a leer con mucha atención. Antes de dar las palabras de nuestros invitados que nos acompañan, darle brevemente la palabra a la ministra y al subsecretario para que nos ilustren un poquito acerca de los temas en materia previsional y en este tema de las 40 horas. Ministra, adelante. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todas y todos los asistentes a esta sesión. Indicar que el Ejecutivo ha estado llevando adelante
Tres momentos en torno a la reforma previsional. La primera de ellas han sido los diálogos tripartitos que se convocaron en conjunto con la CPC y la CUT y de acuerdo al estándar OIT, con una asistencia técnica que nos proveyó el BID a fin de, en cada una de las regiones del país, de manera descentralizada y tripartitamente, llevar adelante un proceso de diálogo social respecto de los cambios que se requieren en nuestro sistema previsional. En segundo lugar, se ha realizado un trabajo técnico bastante fundamentado con las carteras de Hacienda del Ministerio de la Mujer, de la SECPRES y del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por cierto, en el cual se han hecho las formulaciones de carácter técnico, que lo que buscan en lo principal es convertir la posibilidad de que nuestro sistema de pensiones se alinee con principios de la seguridad social y se genere un pilar de la seguridad social con cargo al futuro 6% del empleador, con el objetivo principal de mejorar pensiones actuales de los jubilados presentes, de los jubilados futuros y en particular de las mujeres. Quisiera señalar, presidente, que en materia de los pensionados actuales tenemos una tremenda deuda como sociedad con ellos. Cuando se generó el cambio de las antiguas cajas de previsión al sistema de AFP, se acordaron, entre otras cosas, en ese minuto, los bonos de reconocimiento, que han sido de cargo fiscal durante todas estas décadas y que las generaciones que hoy día están jubiladas han sido precisamente las que han terminado de pagarlos con sus impuestos durante la década del 80, del 90, el 2000 y así sucesivamente. Entonces consideramos que hay un sector importante de la población que hoy día está jubilada, que tiene pensiones muy bajas y que requiere ayuda solidaria. Y el proyecto lo que busca es precisamente hacerse cargo de esos déficits, apoyar a los jubilados actuales con un foco, como señalaba en particular, en las mujeres que además tienen una brecha previsional importante. El tercer tiempo, y esto junto además con el complemento al pilar no contributivo, pilar solidario o PGU como se le ha llamado, a fin de aumentar en su cobertura para generar un pilar de carácter universal con una pensión que alcance los 250.000 pesos, lo cual además está directamente relacionado con la discusión de la reforma tributaria, toda vez que, como sabemos, gastos permanentes requieren ingresos permanentes. El tercer momento de la reforma previsional es en el que nos encontramos ahora y que precisamente tiene como objetivo avanzar en el diálogo político a fin de poder sumar voluntades previo a su presentación, porque si bien sabemos que es urgente, también sabemos que es necesario una conversación que nos permita ponernos de acuerdo y hacer de este proyecto de ley una ley. Una ley efectiva que mejore pensiones. Así que en esa voluntad estamos, senador, y esperamos prontamente que el presidente pueda anunciar la fecha de ingreso. Como usted señaló, el Ejecutivo tiene que definir si va a ingresar por esta Cámara o por la Cámara de Diputados, pero sin duda el diálogo político se va a llevar adelante en ambas instancias. Es nuestra voluntad y creemos que además es lo que el país se merece para tener una reforma previsional ahora que podamos efectivamente legislarla. Perfecto, muchas gracias, ministra. Subsecretario, ¿tiene algo que agregar? Por su intermedio, presidente, simplemente señalar dos cuestiones. La primera es que en el caso, ya le hicimos llegar aquí a la comisión el informe del sello 40 horas, que como el senador Galilea nos había solicitado, donde ahí se incorpora toda la información relativa a las empresas, el tamaño, e incluso se relatan algunas de las experiencias de cómo pudieron implementar las 40 horas en este periodo. Así que creemos que es un material que va a ser de suma relevancia para la discusión que tenga presente esta comisión. Y en segundo lugar, a propósito de la exposición de las asociaciones de turismo la semana pasada, informarle a esta comisión que con la subsecretaria de Turismo, Verónica Kunze, hemos mantenido la conversación con todas las organizaciones de turismo y hemos mantenido un diálogo abierto justamente en la búsqueda específica de aspectos que atañen al sector y por lo tanto también hemos mantenido esas instancias de conversación, entendiendo que es un sector bien particular dentro del Código Laboral y por lo tanto esa conversación con las 7 organizaciones de turismo las mantenemos abiertas. Eso también para informarle a propósito de la exposición de la semana pasada de FEDETUR. Perfecto, bueno, muchas gracias. Saludamos también al profesor Melis, que nos acompaña también en la mesa como invitado permanente. Bueno, sin más, varios, porque no hay más senadores. Está bien, vamos entonces a la exposición de
de la Sociedad Nacional de Agricultura está acá presente Manuel Hertz y Jorge Sáez. Tienen 15 minutos, tal vez un poco más para exponer, si no fuera suficiente. Adelante, Manuel, bienvenido. Sí, por supuesto. De transmitir nuestra... Prende el... Sí. ¿Ahí sí? Sí. Gracias, señor presidente. Junto con agradecer la invitación a poder asistir a esta audiencia, también queremos agradecer la oportunidad de poder transmitir aquí frente a la comisión y frente también a las autoridades del ministerio la preocupación que como institución gremial hemos tenido respecto a la normativa laboral del sector agrícola, que es algo que viene arrastrándose por décadas, ¿ya? Vamos a ir avanzando en la presentación para poder transmitirlo. Con este... perfecto. Queremos iniciar esta conversación comentando un contexto del sector agrícola en materia laboral. El sector agrícola actualmente en épocas peak tiene hasta 584.000 trabajadores empleados en su momento peak del año, especialmente en las épocas de cosecha. La legislación laboral, incluyendo el tema de la jornada, ha sido abordado desde el ámbito de la ciudad. ¿Ya? La regulación en el Código del Trabajo así lo contiene, e incluso los convenios de la OIT referidos a la jornada de trabajo han sido pensados para la industria, para el comercio, para las oficinas, ¿ya? Y la verdad es que la regulación que está actualmente en el Código del Trabajo data de los años 80 y la verdad es que no se condice muy bien con la realidad del sector agrícola en la actualidad. Hay que tener en cuenta que el desarrollo de la agricultura depende, además de las leyes humanas, depende de las leyes de la naturaleza. Las labores agrícolas están sujetas a condiciones meteorológicas, sanitarias y fisiológicas. La siguiente lámina, por favor. Dentro de la realidad del sector, podemos señalar que el 99% de las empresas agrícolas son pymes, ¿ya? En cuanto al tamaño de las empresas, a la superficie de los predios y también al nivel de facturación. La siguiente lámina, por favor. También podemos señalar que en los últimos 10 años el costo de la mano de obra no calificada ha subido más de un 41,8% en términos reales. Y también es necesario tener presente que en los últimos años han habido una serie de leyes laborales que también han aumentado los costos. Es bueno señalar la indemnización en los contratos por obra o faena, que principalmente fue pensado para el sector de la construcción, pero de alguna forma llegó también para quedarse en la agricultura. La discusión que se está planteando sobre la reforma previsional, proyectos a la cuna, etc. Muchos de estos nuevos normativas legales tienen ciertos riesgos y efectos. Entre ellos podemos señalar aumento de informalidad, que en el sector es un tema preocupante, fomento de la mecanización agrícola, que en los últimos años ha avanzado crecientemente, deterioro del empleo, efecto en la continuidad de pequeñas empresas y también con lo que eso conlleva un aumento en los precios de alimentos. Dentro del análisis del proyecto, quisiéramos señalar que las necesidades del sector no se condicen mucho con lo que contiene el proyecto. Entonces, más allá creemos necesario plantear cuáles son los elementos que nuestro sector de alguna forma ha tratado de abogar durante este último tiempo, principalmente el tema de la adaptabilidad. ¿Ya? La regulación de la jornada es un límite máximo, lo que no impide que hayan acuerdos individuales por jornadas menores, lo que en la práctica ocurre. En los trabajos de temporada, muchos trabajadores agrícolas de temporada muchas veces tienen presente alcanzar un nivel de ingreso diario y después de eso se van a sus casas, a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde. Entonces, pero la norma actual no permite toda esta forma en que la agricultura de alguna manera está operando. Por otro lado, también la posibilidad de interrumpir la jornada, tal como se aprobó para el sector turismo en el artículo 34 bis, en el sector agrícola en distintos subsectores, como el sector lechero o el sector de las semillas, entre otros, la interrupción de la jornada es una necesidad que hoy día la legislación no recoge.
También tenemos como una necesidad del sector la posibilidad de extender jornadas diarias en épocas o en situaciones especiales. No durante todo el año, pero sí hay épocas que son críticas y la verdad es que el límite máximo de jornada actual y el que se propone en el proyecto generan una cierta camisa de fuerza ante situaciones particulares. Lo mismo ocurre ante situaciones excepcionales de la naturaleza, como pudiese ser la llegada de una lluvia cercana o de una helada, en que muchas veces se juega la producción de todo el año para un agricultor, y entonces en esos momentos tiene que existir la posibilidad de tener una mayor adaptabilidad o flexibilidad. Ponemos ahí como ejemplo que las 2 horas extras al día muchas veces no se condice con la realidad de la agricultura en estas épocas o situaciones críticas que ocurren debido a la naturaleza. También como necesidades del sector vemos la necesidad de desarrollar competencias con foco en empleabilidad. De esta forma, tal como señalé en un comienzo, el proyecto difiere de las reales necesidades del sector agrícola. Otros aspectos que creemos necesario considerar es que nosotros creemos que la duración de la jornada no incide en la productividad, ¿ya? Y para esto es necesario señalar que la correlación de factores no implica causalidad. Son muchos los factores que llevan a la productividad. Nivel de educación, capacidad de innovación, transparencia, infraestructura, tecnología, entre muchos otros. Todos ellos inciden en la productividad, el conjunto de ellos, ¿ya? Por lo tanto, para nosotros creemos que la productividad trae como efecto una disminución de jornada más que ser al revés. Dentro de los gráficos, el gráfico que tenemos acá, comentamos que la disminución de jornada no ha implicado un aumento en la productividad. Vemos aquí en estas dos flechas cuando estaba la jornada de 48 horas y 45 horas, y este gráfico de alguna forma demuestra que la velocidad a la cual crece nuestra productividad como país es un poco más lenta que esto. Dentro del efecto en el empleo, nosotros vemos que esta disminución de 260 horas de trabajo al año por cada trabajador implica un 11% menos de tiempo trabajado, que implica finalmente un incremento real en las remuneraciones de un 11%. Este es un costo adicional a la empresa que te transmite por vía de precio a los consumidores. Y en caso de no ser posible, se pierde competitividad. Hay que tener en cuenta que una parte importante de productos agrícolas se exportan al extranjero. Esos productos tienen un precio que se fija afuera y es muy difícil muchas veces poder cambiar ese precio por un mayor costo interno, por lo cual se resta competitividad. Y también tenemos desigual adaptación según tamaño. Las grandes empresas podrán compensar de una manera más fácilmente y va a tener un mayor impacto en las pymes. Por otro lado, la mecanización o automatización de los puestos de trabajo. En la siguiente lámina queremos comentar el tema de la competitividad. ¿Con quién compite Chile en el sector agroalimentario? Competimos con países del hemisferio sur que están en contraestación, es decir, que tienen zonas de producción en clima mediterráneo. Ahí. La siguiente lámina, por favor. Aquí ponemos algunos ejemplos en exportaciones en uva de mesa. Esta es una comparación entre los volúmenes exportados de Chile y de Perú el año 2001 y el año 2020. En la lámina siguiente vemos un ejemplo en relación también con las paltas. Y en la lámina siguiente vemos jornadas de trabajo de países con los que competimos: Argentina, Perú, Sudáfrica. El punto siguiente de la presentación quiere recoger un poco el tema de las normas internacionales del trabajo. Tal como comentamos en un comienzo, los convenios número 1 y número 30 que regulan la jornada de trabajo estaban enfocados en la industria, en el comercio, en las oficinas. La referencia a la semana de 40 horas está en el convenio 47 del año 35, ratificado solo por 15 países. Y aparte tenemos la recomendación 116 del año 62, que es bastante decidora de cómo los países debieran ir tendiendo a esta jornada de las 40 horas. Y en las láminas siguientes queremos poner algunos puntos de esta recomendación que creemos interesante tener en cuenta en esta discusión. Se habla que cuando la jornada excede 48 horas se sugiere adoptar las medidas inmediatas para reducirla a ese nivel sin reducir los salarios. Y cuando sea de 48 horas o menos, preparar medidas para una reducción progresiva, cuando sea apropiado, de acuerdo a las circunstancias nacionales, y lo que dice aquí la recomendación, con las condiciones de cada sector de la actividad económica.
Debe tenerse en cuenta también, señala esta recomendación, el grado de desarrollo económico alcanzado, las posibilidades que tiene el país para proceder a la reducción de la jornada de trabajo sin que por ello disminuyan la producción total ni la productividad, ni peligre la expansión económica del país, el desarrollo de nuevas industrias o su capacidad de competir en el comercio internacional, ni se provoque presión inflacionista cuyo resultado sería la disminución de las ganancias reales de los trabajadores. Por último, también señala que este principio de reducción progresiva podrá aplicarse por etapas espaciadas de tiempo que engloben progresivamente ramas o sectores de la economía nacional o cualquier otra fórmula que resulte más apropiada a condiciones nacionales y a las condiciones de cada sector de la actividad económica. Es decir, la recomendación de alguna manera entiende que hay realidades económicas distintas dentro de la economía en cada país. ¿Ya? Ahí después vienen otros párrafos más, que algunos de ellos los vamos a recoger después, que habla de la posibilidad de promediar la duración normal de trabajo en algunas actividades, cuando sí se justifique, y también que exista una excepción a la duración normal de trabajo en forma periódica para actividades de carácter estacional. ¿Ya? Todos estos párrafos están tomados de esta recomendación de la OIT, que de alguna manera reconoce las diferencias de las actividades. Antes de continuar, señor presidente, nosotros como sector entendemos el impacto que este proyecto ha tenido dentro de la ciudadanía. Entendemos también que como realidad de país todos debemos buscar alguna forma de ir avanzando de la mejor manera. Pero sí creemos que avanzar en el proyecto en la forma en que está planteada puede generar efectos adversos al sector agrícola si es que no buscamos algunas otras formas de mejorar la adaptabilidad y la flexibilidad laboral en nuestro sector. Por eso las propuestas que vienen de aquí adelante en la presentación buscan eso. Ese es el principal elemento de esta propuesta. En primer lugar, efectivamente concordamos con lo que se ha planteado en el proyecto que llegó acá de la Cámara de Diputados y con las indicaciones del Ejecutivo, en que la reducción de la jornada debe ser gradual. Nosotros entendemos aquí... Un segundito, Manuel, Sí. para despedir a la ministra. Sí, no sabemos. Ya había avisado con anterioridad que tenía que irse, pero le agradecemos que nos haya acompañado en la primera parte de la exposición. Se ve muy jovial, ministra. Me parece que a la única ministra que le da más o menos. Nos vemos, disculpe. Que esté muy bien. Subsecretario. Gracias, Manuel. Le agradecemos la presencia a la ministra y aprovechamos de felicitarla por su ingreso al comité político, lo que espero que también subraye la importancia de los temas laborales que nos toca tratar en esta comisión. Nos acompaña entonces el subsecretario Bocardo y continuamos con la Sociedad Nacional de Agricultura con el abogado Manuel Hertz. Adelante. Muchas gracias, presidente. Y saludamos al senador Moreira que se integró. Gracias. Que estaba en una votación en la ley de pesca, lo sabemos, en la Comisión de Pesca. Gracias. Adelante, Manuel. Gracias, presidente. A ver, como primer punto, entendemos que la reducción debe ser gradual. La gradualidad, no por gradualidad, sino que tiene que tener un sentido esta gradualidad, un sentido para que las normas legales y reglamentarias puedan ir adaptándose a este nuevo escenario, para que los empleadores también puedan ir adaptándose y también para que los trabajadores, a través de capacitación y distintas otras formas, también puedan ir adaptándose a este nuevo escenario, teniendo presente siempre la productividad. En segundo lugar, y aquí queremos plantear algo diferente, algo que creemos que es necesario, es proponer la incorporación de una jornada especial de temporada, ya para los trabajadores agrícolas, tanto permanentes como trabajadores agrícolas de temporada, en la cual dentro de un periodo máximo, dentro de un año calendario, pueden ser 4 o 5 meses, la jornada semanal pueda promediarse en periodos mensuales o de 3 semanas o quincenales. En el proyecto que llegó de la Cámara de Diputados, en el inciso final del artículo 28, hablaba de esta promedialización para los trabajadores por obra o faena. Nosotros creemos que esta promedialización debiese ser para todos los trabajadores del sector agrícola, permanentes y de temporada, porque hay trabajadores permanentes, los tractoristas, los encargados de riego, hay una serie de trabajadores que también se involucran dentro de un periodo de cosecha con las distintas tareas que implican esas tareas inminentes. Es también necesario señalar que los plazos que hemos puesto ahí de promedialización son plazos más breves, porque las faenas agrícolas
no son tan largas como las que estaban señaladas en el proyecto que salió de la Cámara de Diputados. Las faenas agrícolas pueden durar 2 semanas, 3 semanas, un mes. Entonces, tener una bimensualidad o trimestralidad es un plazo excesivo. Por eso planteamos la posibilidad de que en esta jornada especial de temporada pueda promedializarse las jornadas semanales de acuerdo al periodo de la duración de hora faena. También planteamos como una alternativa que en esta jornada especial de temporada, para estos meses específicos dentro del año, no para todo el año, que pueda existir también la posibilidad que con un acuerdo formal de las partes, siempre con un acuerdo de las partes, se pueda pactar diariamente hasta un máximo de 1 hora extra adicional a las contempladas en el artículo 31 del Código del Trabajo. ¿Ya? Respecto a esta tercera hora extra adicional, esta debiera pagarse con algún recargo adicional sobre el sueldo convenido para la jornada ordinaria, obviamente. Pero siempre y cuando exista esto. Nosotros estuvimos en su momento analizando la situación de otros países, lo comentábamos también el otro día en una reunión, de cómo ocurre en California, donde sobre una cierta cantidad de horas los trabajadores pueden seguir trabajando, pero eso tiene un valor mayor. Pero existe la posibilidad de que las partes de común acuerdo puedan pactar horas adicionales de trabajo. También, en el número 4 de la propuesta, proponemos incorporar una norma especial en el título de los trabajadores agrícolas que recoja lo dispuesto en el inciso final del artículo 32, que se refiere a la posibilidad de no considerar horas extraordinarias aquellas que corresponden a la compensación de permiso solicitado por el trabajador. Y nosotros creemos que podría buscarse alguna fórmula similar referida con un acuerdo expresamente formulado por las partes. Es decir, si las partes llegan a acuerdo para poder eventualmente irse más temprano un día de la semana, poder eventualmente tener esa posibilidad de recuperar esas horas dentro de la semana. También lo vemos como una alternativa para poder ser incorporado en este capítulo de los trabajadores agrícolas del Código del Trabajo. También, y tuvimos una reunión ayer en la que también estaba el sector de las ferias ganaderas, señalando que para ellos también la posibilidad de poder distribuir la jornada también hasta en 4 días también puede ser una alternativa. Es decir, modalidades de adaptabilidad o de flexibilidad que de alguna forma permitan que los distintos subsectores de la agricultura puedan tener cabida también. Respecto al tema de la fuerza mayor, el otro día tuvimos una reunión con el subsecretario y se planteó el tema de la fuerza mayor. Nos comentó el asesor suyo respecto al tema del artículo 29. Efectivamente hay una norma del Código del Trabajo que cuando hay situaciones de fuerza mayor, el empleador puede exigir al trabajador trabajar adicionalmente, si hay un terremoto, si hay cosas realmente que calcen dentro del concepto de fuerza mayor. Nosotros creemos que atendida la dependencia del sector agrícola de la naturaleza, debiera haber una norma especial que regule esta fuerza mayor en el sector agrícola. Cuando va a venir una helada, cuando va a venir una lluvia o un diluvio de repente y hay que realizar tareas para poder salvar la producción anual, que pueda existir la posibilidad, pero no como una imposición del empleador, sino pactado por las partes. En el trabajo agrícola, a diferencia de lo que ocurre en muchos otros trabajos en la ciudad, hay un cariño por la tierra, un cariño por las plantas. Las relaciones laborales son bastante más cercanas que lo que ocurre muchas veces en las fábricas o en las industrias. El trabajador está súper consciente de que el trabajo de su trabajo depende la producción y muchas veces tiene la disposición para poder realizar esto, pero la normativa actual no lo permite. Una penúltima propuesta que se contempla aquí es la necesidad de incorporar la posibilidad de la interrupción de jornada para los trabajadores agrícolas. En la tramitación legislativa del artículo 34 bis para el sector turismo y restaurantes se incorporó esta posibilidad. Hay ciertos sectores en el sector agrícola, como el sector lechero, en que el ordeñador tiene que ordeñar a las 5 de la mañana y después a las 5 de la tarde, en que la jornada actual es una camisa de fuerza y no permite muchas veces estas actividades, en que muchas veces las vacas prefieren ser ordeñadas por las mismas personas. No, es un tema lo mismo ocurre en el sector de la semilla, donde muchas veces hay que la polinización o la cosecha de realizarse a horas muy tempranas o muy tarde para evitar las altas temperaturas y la humedad relativa que exista. Por último, también lo dejamos planteado, señor presidente,
al menos abordarlo, la posibilidad que en empresas con menos de 5 trabajadores, que principalmente en la agricultura familiar campesina, la gradualidad de la entrada de vigencia de la norma pudiese eventualmente ser mayor. Y con eso damos por terminada esta presentación y muy agradecidos por la posibilidad de habernos escuchado nuestros planteamientos. Muchas gracias, Manuel. Agradecemos también a la Sociedad Nacional de Agricultura por haber llegado también con propuestas. Cambian mucho las presentaciones cuando vienen además con propuestas, nos ha pasado con algunos sectores, algunos que llegan con la idea de exponer el problema, lo que está muy bien, y nos obliga a nosotros a tomar las medidas a través de indicaciones para tratar de ir perfeccionando el proyecto, y otros que llegan con propuestas específicas atendidas las particularidades de cada sector. Así que se valora y lo tendremos en consideración al momento de ir bajando aquellas indicaciones que digan relación con el agro. Y a propósito del agro, nos acompaña también la senadora de Ñuble, Carvajal. Sí, no, sí, la abrí en comisión. Ahora ¿qué hace, secretaria? Ahora la podemos abrir en comité. Ahora tiene que abrir la sesión. ¿Quiere dirigir usted la sesión? No, porque somos 3. Ya, bueno. En una sesión. Ok. Pero se puede Entonces podemos abrirla ahora en sesión. ¿Y tengo que abrirla de nuevo? Ya. Se cumple con el quórum, así que vamos a abrir la sesión para la tranquilidad de los senadores presentes. Eso me deja muy tranquilo. Sí, no, me di cuenta. Bueno, en segundo lugar estaba la exposición de Alejandro Steilen de la Unión Nacional de Trabajadores, pero se excusó a último minuto, por tanto le vamos a ceder por la vía telemática la palabra al señor Iván Marambio o al gerente general, señor Miguel Canal Echeverría de ASOEX, que nos acompañan. Tienen 15 minutos, adelante. ¿Cómo van a dividir la exposición? Disculpe. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Buenas tardes. A todos los presidentes. Iván Marambio, el suscrito, va a hablarles durante estos breves minutos. Adelante, Iván. Hay una presentación que nosotros les enviamos. No sé si quieren que la presente, la suba yo a la pantalla o la suben ustedes. Nosotros, perdón, la Secretaría la puede ir haciendo avanzar, don Iván. Ahí está. Perfecto, muchas gracias. Adelante, Iván. Ahora, prosigue. muchas gracias. Buenas tardes nuevamente. Bueno, la Asociación de Exportadores de Fruta de Chile, ASOEX, es una asociación gremial que tiene en su seno aproximadamente a 300 empresas exportadoras de fruta de todos los tamaños. Representa el 90% del volumen exportado, cubriendo el 57% de la superficie frutícola del país. Es la industria exportadora de alimentos más importante del país y en términos globales es segunda después del cobre. La próxima, por favor. Como antecedentes del sector, nos gustaría resaltar que la fruticultura es una actividad económica muy relevante. Y es muy relevante porque abarca gran partida del país, como ustedes pueden ver ahí de Coquimbo a Aysén, pero sobre todo porque estas zonas son zonas que tienen población con un nivel educacional menor, hay mayores tasas de pobreza multidimensional y la población joven por lo general deja esas zonas. La empleabilidad del sector tiene una marcada estacionalidad, lo cual se acentúa principalmente en los meses de verano debido a las cosechas. En su pic, los empleos directos son de aproximadamente 600.000 personas que tienen que ver principalmente, como se ha dicho, con la cosecha. Al final de la presentación vienen unas diapositivas que tienen gráficos que muestran cuáles son nuestras principales labores. Una cosa muy importante dentro de nuestra actividad son el hecho de que dependemos de la naturaleza. Y esta es la naturaleza que uno la asocia principalmente a desastres o a catástrofes bien marcadas, como son inundaciones, heladas. También hoy en día están en el otro extremo, es decir,
un desastre en la naturaleza hoy día es también cuando tenemos olas de calor, porque adelantan las cosechas y nuestra planificación que se tenía hasta el momento cambia bruscamente. A estos factores se le agrega en el último tiempo una escasez de trabajadores de temporada. Cada vez la industria tiene más problemas para encontrar la gente que pueda principalmente cosechar. Y por último, dentro de estos antecedentes de sectores que estamos sujetos a los vaivenes que ocurran en nuestro país en la contingencia diario. Ustedes han visto a lo mejor profusamente en los medios el problema logístico que nos afecta, pero en oportunidades sufrimos con las movilizaciones portuarias o con problemas que existan a lo largo de la cadena logística. Se trata, como ustedes saben, de un producto súper perecible, en el cual no nos da mucho tiempo ni tenemos margen de error. Entrando ya más en el fondo y antes de las propuestas propiamente tal, nosotros pensamos que la agricultura y especialmente la fruticultura, la exportación de fruta fresca, que es un ancla de nuestro país, debería estar sujeta a normativa laboral especial. Nosotros no vemos la diferencia como sector en cuanto a las razones detrás del trato diferente a las industrias que en la lámina se pueden apreciar. No vemos, en segundo lugar, el por qué nuestra fruticultura tenga que ser tratada como una industria con actividad y empleo estables y permanentes, cuando es todo lo contrario, tenemos una marcada estacionalidad y dependemos de factores que no están a nuestro alcance manejar, como es el clima. Es decir, nosotros deberíamos aspirar a tener una agricultura como país que tenga una jornada estacional. El año se hace en pocos meses de trabajo. Solo un ejemplo en este punto, la industria particular de la cereza es hoy día la principal fruta de exportación chilena, es un orgullo para todos nosotros, somos prácticamente invencibles hasta el momento en el mundo con nuestra cereza, y es un producto que básicamente se cosecha en un mes y no hay más. Por lo tanto, ese mes deberíamos tener al menos un trato diferenciado. Entrando en las propuestas, y si podemos por favor avanzar a la próxima, nosotros tenemos básicamente tres propuestas y bien precisas que ustedes las pueden ver ahí. Nosotros aspiramos a tener lo que llamamos aquí bolsas o promedios de jornada, en los cuales podamos promediar las horas a trabajar de la jornada de 40 horas en periodos semanales, quincenales o mensuales, dado los antecedentes que entregué hace un momento. Es decir, nosotros tenemos esta estacionalidad y luego de la estacionalidad los trabajos y la carga varía totalmente, produciéndose lagunas, produciéndose menores días de necesidad de trabajo, y por lo tanto aspiramos a tener estos promedios. Eso es como primera medida. Como segunda medida, y durante las épocas peak, nos gustaría poder aspirar a tener un tope mayor de horas extra, que sea de 3 horas. Y como tercer punto es que, y como hemos mencionado anteriormente, el hecho de que estemos sujetos a esta fuerza mayor, a estos casos fortuitos, que son tanto climáticos como relacionados con interrupciones de la cadena logística, como ejemplo en los puertos, pudiéramos aspirar en temporada a tener esta jornada sin interrupción a los 7 días, al menos por una semana. Con eso creemos nosotros que se nos daría el estatus legal que la industria necesita y se merece. Aquí como último punto se establece
se establece algunas veces puede ser de perogrullo, pero es importante mencionarlo. Esto obviamente tiene como pilares fundamentales el que se trate siempre de acuerdo entre las partes y con las compensaciones económicas que se requieran. Básicamente son esas nuestras propuestas. Las últimas 2 diapositivas solamente quieren ilustrar a los miembros de la comisión y a las autoridades cómo funciona simplemente en nuestro sector. Así que con eso daríamos por terminar nuestra presentación, señor presidente, y muchas gracias. Muchas gracias por la exposición. Creo que también aquí hay otra propuesta que va un poco también en la línea de lo de la SNA, que dice relación con la posibilidad de tener bolsas, atender la estacionalidad quinquenal, semanal, para que precisamente exista una cierta ductilidad para una jornada que en el caso de los exportadores es absolutamente temporal, como sucede también con el mundo agrícola. Esas son todas las exposiciones que tenemos hoy. Abro la palabra finalmente tanto al subsecretario como a los senadores, a ver si quieren opinar. Vamos a continuar con los diálogos los días lunes. Para los senadores que no pudieron llegar, saludamos también al senador Saavedra, que está en otra comisión, entiendo. Establecimos que vamos a escuchar audiencias hasta las 2 primeras semanas de octubre, de manera tal de ya poder dedicarnos a entrar a las votaciones propiamente tal, y esto considera más o menos las 35 audiencias que nosotros tenemos solicitadas, y yo creo que en las sesiones de lunes y jueves y miércoles vamos a ser capaces de verlas para no prolongar indefinidamente. Pues entiendo que el gobierno le cambió la urgencia, ¿verdad? Le bajó la urgencia, lo cual agradecemos porque también nos da un poco más de tiempo de poder tratar estos temas con calma y no tener que votar a matacaballo. Pero vamos a establecer hasta esa segunda semana de octubre para poder escuchar audiencia y luego entrar ya en tiempo de votaciones para no extender más de lo prudente este proyecto. Se abre la palabra. ¿Subsecretario? No, solo señalar vamos a estar participando de todas las audiencias como equipo, vamos a recoger todas las medidas concretas que se han propuesto, entendiendo que además aquí hay cosas como que son muy, muy específicas del sector en relación a el sentido general que tiene este proyecto, así que simplemente señalar que agradecemos la presentación, las propuestas, y obviamente habrá una instancia en donde se podrán revisar en detalle para ver qué cosas aplican al criterio general de la regulación que estamos proponiendo y qué aspectos son propios del sector agrícola, que además entendemos se relaciona con otros temas que van más allá también de la jornada de trabajo. Perfecto. Senadores, bueno, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias. Y gracias a los invitados.